Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy quiero hablaros de la deuda española. Quiero empezar por esta noticia. El BCE dejará de comprar 90.000 millones de deuda española en 2023. ¿Qué significa esto? Significa que el BCE ha dejado de comprar deuda de forma masiva a los países del sur de Europa, incluida España. Esto el BCE lo hace para reducir su exposición a la deuda. El problema es el balance que tiene el BCE. El BCE tiene un balance tan enorme, tiene un porcentaje de deuda tan grande, que necesita dejar de comprar deuda a los países del sur de Europa. Esto va a obligar al gobierno de Sánchez a buscar nuevos inversores. Va a dejar de tener la seguridad de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Bien, pero ¿por qué se produce esto? ¿Por qué el BCE va a dejar de comprarnos deuda? Fijaos la siguiente gráfica. Esta gráfica ya la hemos visto en otros vídeos. Es el balance del Banco Central Europeo. La exposición a la deuda que tiene el Banco Central Europeo es de un 80% del Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea. Para que os hagáis una idea, la Fed, el Banco Federal de los Estados Unidos, tiene una exposición de un 35% a la deuda. Pero en el caso de Europa, alcanzamos el 80%. Esto significa que en caso de impago o problemas en los países periféricos o en los países del sur de Europa, el Banco Central Europeo se arriesga a una quiebra técnica. ¿Por qué? Ya lo hemos comentado. Como el 80% de su balance es deuda, y esta deuda mayoritariamente se compró con intereses negativos, el Banco Central Europeo no obtiene dinero de los préstamos y en cambio tiene que pagar unos intereses muy altos en los activos que tiene de depósitos de otras entidades bancarias. Esto es lo que provoca que el BCE quiera dejar de comprar deuda para reducir su balance. Necesita dejar de comprar deuda. Fijaos en la siguiente gráfica. En junio, el Banco Central Europeo sacó los TPI, los mecanismos antifragmentación. Estos TPI son compras de deuda en caso de que la prima de riesgo de los países subiera demasiado. El BCE dejó muy claro que antes de activar los TPI, agotaría los PEP. Los PEP son las compras de deuda a través del COVID. Estas compras que se realizaron en el año 2020 para pagar el inmenso gasto que las naciones estaban utilizando por el tema del COVID. Estos PEP se han acabado. Como dice esta noticia, el BCE ha dejado de comprar PEP, ha dejado de comprar deuda a los países del sur. Y en cambio ha dejado únicamente como único mecanismo de deuda los TPI. Pero ojo, estos TPI, estos mecanismos antifragmentación, solo se activarán para aquellos países que tengan unas estructuras fiscales muy altas. Es decir, para aquellos países que hagan reformas fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que si España no consigue meter su deuda en los mercados internacionales, si España tiene problemas con su deuda y necesita acudir a los TPI, Europa le pedirá a cambio reformas fiscales muy duras. Es decir, reformas parecidas a las que utilizó Rajoy en el año 2012. Bajada de sueldo a los funcionarios, bajada de sueldo a los pensionistas y probablemente subida del IVA. Esto es lo que significan los TPI. Mucho cuidado, porque en los próximos meses y en los próximos años es probable que veamos cómo el BCE activa los TPI y a cambio pide a España unas reformas fiscales muy duras. Como podéis ver en esta noticia, el BCE ya ha dejado de comprar deuda a España. De hecho, el año pasado, 2022, fue el año donde menos compra de deuda realizó el BCE en todos estos años. Fijaos lo siguiente. Esta gráfica son las compras de deuda del Banco Central Europeo a España. En azul oscuro es el porcentaje total de deuda comprada por el BCE a España.
Como veis, en algunos casos ha llegado a ser casi el 80% de toda la deuda. Es decir, prácticamente el comprador de nuestra deuda era el Banco Central Europeo. Pero fijaros cómo a partir de 2022 esto ha cambiado. Ahora, la compra de deuda por parte del BCE es mucho menor que otros años. Esto va a seguir. El Banco Central Europeo va a seguir dejándonos de comprar deuda. ¿Por qué? Lo va a hacer sobre todo para combatir la inflación y para bajar su balance. Para combatir la inflación. ¿Qué significa que el Banco Central Europeo nos deje de comprar deuda para de esta forma combatir la inflación? El problema es el siguiente. El Banco Central Europeo sube tipos y los sube para hacer bajar la liquidez en el mercado. Pero los gobiernos gastones, los gobiernos del sur de Europa, sacan a su vez cheques, sacan inyecciones de dinero para mitigar el enfado de su población. Pero estas inyecciones de dinero, estos cheques, provocan más liquidez en el mercado, es decir, generan inflación. Es decir, el Banco Central Europeo lucha contra la inflación subiendo tipos y los gobiernos del sur de Europa deshacen lo hecho por el Banco Central Europeo inyectando cheques a la población. Esto, como comprenderéis, enfada bastante al Banco Central Europeo. Y una forma de impedirlo es a través de la deuda. Es decir, para impedir que los gobiernos Sánchez, que los gobiernos gastones decidan dar cheques a la población, lo que hace el Banco Central Europeo es cortarnos el grifo de la deuda. Lo podéis mejor ver en esta gráfica. Estas son las compras de deuda del Banco Central Europeo hasta noviembre del 2022. Como veis, a los únicos países que han comprado deuda han sido a España y a Italia, que son los dos países que más preocupan en este momento al Banco Central Europeo. La situación de Italia ha mejorado, al igual que la de España, pero sigue siendo muy alta la exposición a la deuda. Lo vais a ver mejor en esta gráfica. El año pasado, a finales del año pasado, a principios de este, hemos rozado o superado el 3,6% en el bono español. ¿Qué significa esto? Si os fijáis, hemos pasado de unos bonos, de unos rendimientos de deuda negativos, a unos rendimientos de deuda del 3,6%. Si lo comparáis con el bono alemán, que está en el 2, veréis la diferencia. Esta escalada tan rápida de la deuda española es lo que está preocupando al Banco Central Europeo. Por eso nos ha comprado deuda hasta el año pasado. Pero esta proporción, estos intereses van a seguir subiendo a medida que los tipos suban. A medida que la deuda española tenga más riesgo, estos intereses en los bonos van a seguir subiendo. Y la probabilidad, el peligro de que se produzca una crisis de deuda cada vez va a ser mayor. Fijaros. En este gráfico podéis ver la diferencia entre el nivel que alcanzaron los intereses de la deuda en 2012, en la anterior crisis de deuda de Rajoy, a los intereses de ahora. Como podéis ver en la gráfica, casi llegamos al 7%. Y actualmente estamos ahora mismo en un 3,3, 3,6%. Cuando lleguemos al 6, si llegamos al 6, la situación será muy complicada y el Banco Central Europeo tendrá que intervenir. Ahora mismo todavía estamos en una situación tranquila. Ahora mismo no hay un riesgo de quiebra. Pero sí que la situación está empeorando. Podéis ver a qué velocidad han subido los intereses en este año. Bien, este es el termómetro en el que os tenéis que fijar. Los CDS, los Credit Default Swaps, son la forma que tiene el mercado de medir el riesgo de un país. En este caso, en el caso de Italia y en el caso de España, podéis apreciar que los CDS en España son mucho más bajos que en Italia, lo cual quiere decir que el mercado ve un riesgo mayor en Italia que en España. Como podéis ver en la gráfica, en la anterior crisis de deuda, los CDS en Italia y en España subieron muchísimo, y este es el indicador que nos tiene que preocupar. Si los CDS en el bono español o en el bono de cualquier otro país del sur de Europa llegan a un nivel parecido a la crisis de 2012,
sí que nos tendremos que preocupar y sí que probablemente nos dejen de comprar deuda. Bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a comparar los presupuestos y la deuda que tenía España en 2008 con los presupuestos y la deuda de 2022. Si os fijáis bien, los presupuestos de 2008 eran de 314.000 millones de euros, mientras que los presupuestos de este año pasado, del 2022, han sido de 458.000, es decir, casi un 30% más, casi un 50% mayores que en el año 2008. La deuda neta de 2008 era de 50.000 y la deuda bruta de 111.000, 110.000. Pero el año pasado duplicamos la emisión total de deuda de 2008. Es decir, en 14 años hemos pasado de un 30% que representaba la cantidad de deuda que pedíamos en 2008 a un 50% de los presupuestos de 2022. Es decir, casi la mitad del dinero de nuestros presupuestos realmente son deuda. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque prácticamente nos resta independencia económica. Significa que España necesita la deuda, necesita la mitad de nuestros presupuestos en deuda para poder pagar pensiones, para poder pagar funcionarios, para poder pagar sanidad, para poder pagar policía, para poder pagar todo. Prácticamente la mitad sale de la deuda. Para que la gente lo entienda, la emisión bruta de deuda es la deuda nueva, que es la deuda neta, más la refinanciación de la deuda. Es decir, España no paga su deuda. Lo que hace es pagar la deuda con más deuda. Eso es la refinanciación. Eso es la emisión bruta que veis en ese dato. Ese dato significa que, además de pagar la deuda que ya teníamos, hemos necesitado 70.000 millones de euros más. Pero, ¿por qué tanto dinero? ¿Por qué necesita España tantísimo dinero? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué en 2008 con 110.000 millones de euros en deuda nos valía, pero en cambio en 2022 hemos necesitado 232.000? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es esto. Fijaros, ese dato de ahí que he subrayado es el gasto en pensiones en 2008. El gasto en pensiones en 2008 era de 91.458 millones de euros. Bien, si nos vamos a los gastos de 2022, vais a ver que el gasto en pensiones se ha doblado. Es decir, en 2008 eran 91.000 millones, pero en 2022 eran 171.000 millones. Es decir, hemos duplicado el gasto en pensiones. Y este gasto en pensiones tan brutal representa casi el 30% o el 33% de todos los presupuestos generales del Estado. Es por eso que veis el incremento tan brutal de la deuda. Por eso en 2008 teníamos una deuda de 110.000 euros neta, bruta, y en 2022 hemos pasado a una deuda de 232.000 millones. El gasto en pensiones es lo que provoca el aumento en el presupuesto, el aumento en el gasto, y nos lleva abocados a una deuda cada vez mayor. Una deuda que cada vez su porcentaje aumenta y aumenta y aumenta. Hasta ahora no era gran problemático el tema de la deuda, porque los intereses eran negativos. Es decir, España pedía deuda para unos años y cuando cumplía el plazo de esos años, la deuda no solamente pagábamos la deuda que debíamos, sino que encima nos descontaban un dinero. Es decir, pagábamos menos deuda de la que habíamos pedido. Pero a partir de ahora, eso ha cambiado. Ahora, la deuda que pides tiene unos intereses positivos. Es decir, si tú pides 1.000.000 de euros hoy, el año que viene tendrás que devolver 1.000.000 de euros más ese 3,6% que habéis visto en esta gráfica. Eso significa que en los años venideros, en los siguientes años, España, cuando quiera refinanciar deuda, no solo tendrá que pedir la deuda que ya había contraído, sino que además tendrá que pedir los intereses. Fijaros en esta gráfica. Aquí lo vais a ver mejor. Esta es una proyección del gasto necesario de España y sus ingresos. En rojo tenéis el gasto, en verde, en azul, el ingreso.
Como podéis ver, siempre hemos ingresado menos de lo que hemos gastado. Pero a partir del 2024, por el incremento en el gasto en las pensiones, esta diferencia cada vez va a ser mayor. Cada vez vamos a ingresar menos o vamos a ingresar y vamos a gastar muchísimo más. Con lo cual, cada vez vamos a necesitar pedir más deuda. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué se van a incrementar tanto las pensiones? Por la pirámide poblacional, por el envejecimiento de la población española. Como podéis ver en esta pirámide, como podéis ver en esta gráfica, a partir de ahora, a partir del 2022, se está empezando a jubilar la generación baby boom, que es la generación de mayor población que tenemos en España. Como podéis ver en esas zonas de arriba, esta generación que va desde los 45 hasta los 65 años son las franjas de mayor población que tenemos en España. Esto va a provocar que en los años venideros el incremento en el gasto de las pensiones sea cada vez mayor. A más gente se jubile, mayor será el gasto. Y esos 171.000 millones de euros que hemos visto en el año 2022 van a pasar a ser 200.000, 250.000, 300.000 en los años venideros. Por eso tenéis la gráfica anterior que habéis visto, en los cuales el gasto superaba muchísimo al ingreso. Pero, ¿tenemos algo que nos ayude? ¿Tiene el gobierno algún fondo? ¿Tiene alguna estructura hecha para evitar este colapso? ¿Para evitar este enorme gasto y esta enorme exposición a la deuda? La teníamos. Teníamos el Fondo de Garantía de la Seguridad Social, pero los gobiernos anteriores han ido gastándolo hasta dejarlo prácticamente a cero. Este es el gran problema. El gobierno actual y los gobiernos anteriores no han hecho nada para evitar esta situación. Han visto el problema y han decidido que la única solución era la deuda. Prácticamente el pago de las pensiones, el pago de tu nómina si eres pensionista, sale de la deuda. Y no hay nada, no hay ningún plan B, no hay ninguna estructura, no hay nada. Había algo, pero ya no existe. No hay ningún plan, lo siento mucho. Pero la realidad es esta. Tu pensión no sale de los ingresos, tu pensión sale de la deuda. Fijaros aquí. Este es el PIB de España de 2008 y de 2021. Como podéis ver, apenas hemos incrementado el Producto Interior Bruto. Es decir, hemos incrementado el gasto en un 30%, pero nuestra riqueza apenas ha crecido 100.000 millones de euros. Es decir, no nos hemos enriquecido nada, pero tenemos unos gastos de un 30% superior. Como podéis entender, esta situación solamente te puede llevar al colapso. ¿Qué significa todo lo que hemos visto? Significa que la deuda española tiene un problema. Significa que el gasto español va a seguir subiendo. Significa que si el gobierno no hace nada, si los gobiernos españoles no realizan una gran estructura o un gran plan para qué hacer con las pensiones y qué hacer con el gasto, esto va a continuar. Este porcentaje que veis en el bono español va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo porque nuestro gasto se va a incrementar y va en una gran diferencia con nuestros ingresos. Espero te haya gustado este vídeo.